Estamos en una serie que empezamos semanas atrás, aún antes de Semana Santa, y la hemos titulado, ¿cómo la hemos titulado? A ver, les pregunto. Una fe intrépida. Y estamos viendo cómo crecer en una fe así intrépida, arrojada, osada, porque la fe, dijimos al comienzo de esta serie, no es estática. La fe es algo que va creciendo o va decreciendo, no es estática, es un movimiento. Y hemos compartido muchos temitas, no tengo tiempo ahora de desatrasarles, pero lo que quiero compartir hoy, como tema de esa serie, el tema de hoy, si tienen sus boletines, titula Dios espera que le dé lo mejor. ¿Cómo titula? Dios espera que le dé lo mejor. Bien, a modo de introducción voy a decir algunas cositas, a modo de introducción. Cuando uno lee la Biblia, uno ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis que la historia va avanzando hacia un clímax. Para los teólogos dicen hacia un escatón, es decir, hay un final. Y cuando uno lee la Biblia le queda claro que la historia es lineal. Porque les digo esto porque también hay otras formas de ver la vida y algunos ven la historia como un círculo y no como una línea que llega a un punto final. Yo hace muchos años me gusta leer y no solamente leo la Biblia, me gusta leer también buenos libros. Hace un buen tiempo no leo novelas, pero hace un tiempo atrás me leí Historia sin fin. Y la Historia sin fin aparecía en la carátula dos serpientes, cada una mordiéndose la cola, y eso era una forma filosófica de decir que la historia no tiene fin, historia sin fin. De hecho, hasta me acuerdo del personaje Atreyu, todavía me acuerdo, y cuando eso yo tenía pelo, imagínense, eso hace años, por favor, que yo me leí ese libro, Dios mío. Entonces, la historia bíblicamente es lineal, y es la historia de Dios que avanza hacia un fin. O sea, la historia ya tiene un fin. Si usted quiere saber cómo va a terminar la historia, no es sino que se lea el libro de Apocalipsis, eso es todo. Y ahí nos dice cómo va a terminar esta historia. Estuvimos hablando en la Semana Santa, estuvimos hablando en el Domingo de Ramos sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y de ahí tomábamos el tema de que Jesús se quiere entronizar en nuestro corazón. Él quiere entrar triunfalmente, para los que no le conocen. Para los que ya le conocemos, Él quiere gobernar en todas las áreas de nuestra vida, que yo le rinda todas las áreas de nuestra vida. Estuvimos hablando sobre ese Rey Mesías que vino como siervo, como el siervo sufriente que vino a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Pero yo también les decía y les refresco la memoria, y si no estuve en esas predicaciones, por eso hoy voy a darles el contexto. Estuvimos hablando que ese rey que llegó humilde, ese rey que entró en un burrito, vendrá por segunda vez a la tierra. Y vendrá por segunda vez. Yo les compartí a ustedes un pasaje cuando Juan en la isla de Patmos vio una visión y vio a Jesús en su segunda venida volver, pero ya no en un burrito, sino en un caballo blanco, ya como el guerrero que venía ya a reinar por siempre aquí en la tierra y en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, cuando él dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos del lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor
de todos los señores. Entonces la Biblia, les decía, habla más de la segunda venida que de la primera. Hay más textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que apuntan a la venida del Mesías cuando venga a reinar sobre la tierra, más que la primera venida. Y cuando Jesús vuelva, ahí será el fin de esa historia y empezaremos una nueva historia. Pero todavía no hemos llegado a la nueva historia. Todavía estamos en esta historia, estamos hablando en el presente, vamos rumbo a ese final. Y el saber que la venida de nuestro Rey está muy cerca, que todo llegará a su fin, que las profecías se nos están cumpliendo ya ante nuestros ojos, la venida de Jesús está muy cerca. Y si uno ya sabe que la venida está cerca, mis amados, entonces la forma en que vivimos tiene que cambiar. Yo no puedo seguir como estoy ahora, yo tengo que realmente hacer ajustes en mi vida porque en cualquier momento llegará Jesucristo por segunda vez. Tanto es así que hace cerca de 2000 años larguitos, Pedro, el apóstol Pedro también vio algo así y hablaba de esa manera porque él estaba esperando la segunda venida en ese entonces, cerca de 2000 años. Cuanto más nosotros cuando vemos que las profecías se empezaron a cumplir en 1947, 1948, cuando Jerusalén retornó a su tierra y ahí empezaron a cumplirse las profecías. Estamos en los últimos tiempos, pero ahora yo digo estamos en el último tiempo. Del 47 al 48 ya ha pasado un buen tiempo. Así que, por favor, en sus boletines creo que tienen esta cita. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. Si no lo tiene, anótelo por un ladito en esta introducción, porque estoy apenas en la introducción. No he empezado todavía los puntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice Pedro, todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida, ¿cómo? Una vida dedicada a servir a Dios. ¿Por qué debo de vivir una vida dedicada a servir a Dios? ¿Por qué? Porque todo va a ser destruido. Pedro hablaba con una inminencia, es que él ya va a llegar. Pues bien, alguien dirá, ya no llega porque ya llevan 2000 años. No, lo que pasa es que había que cumplirse en algunas profecías. Y ahora nosotros con más autoridad que Pedro todavía sí que tenemos que decir cómo esto va a ser destruido rapidito. Debemos de vivir una vida dedicada a servir al Señor. Dice la segunda parte del versículo, esperen la llegada del día de Dios. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible, es decir, lo mejor para que llegue pronto. O sea, nosotros como iglesia podemos hacer cosas para acelerar la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo lo hago? Dirán algunos, Renzo, ¿y yo cómo hago para acelerar la segunda venida? Jesús dio la clave. Jesús cuando compartía con sus discípulos dijo que cuando este evangelio, hablando de la buena noticia de que Él había venido a salvarnos, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y eso está en un texto bíblico para que lo anote a un ladito ahí en su boletín. Está en Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando dijo Jesús, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Palabras de Jesús en su sermón escatológico de Mateo capítulo 24. Yo voy a venir por segunda vez cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces la Biblia dice que debemos escoger lo mejor, pensar lo mejor, dar lo mejor, hacer lo mejor y buscar lo mejor. ¿Y todo por qué? Porque la venida del Señor, su segunda venida, está demasiado cerca. Ahora, yo le voy a decir algo. Si usted supiera que el Señor viene mañana a las 3 de la tarde, ¿cómo viviría la vida desde ahora hasta mañana a las 3 de la tarde? Yo casi que me atrevería a decir que todos nos quedaríamos en vigilia. Casi que me atrevería a decir no dormiríamos. ¿A dónde quiero llegar con esto, iglesia?
tenemos que vivir de tal manera que el Señor va a llegar ya por nosotros. Mire lo que dice algunos textos para que más o menos vea cómo se ilustra esta verdad. En Primera de Pedro, todavía estoy en la introducción, iglesia, porque esta predicación tiene continuación para la próxima semana. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice el apóstol Pedro: esfuércense ahora, no es mañana, no es el próximo año, no es cuando me jubile. Esfuércense ahora. ¿Por qué? Por mejorar su vida así. A la fe, estamos hablando de la fe, ahí es lo básico. A la fe añádanle un carácter digno de admiración, después conocimiento, después dominio propio, después constancia, después servicio a Dios, después afecto a sus hermanos en Cristo y por último, amor. 8 cosas se mencionan acá. Y después dice, cuando más crezcan de esta manera, miren cómo termina Pedro diciendo, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Dios quiere que yo sea productivo, Dios quiere que yo sea útil, Dios quiere que yo le dé lo mejor. Cuando nos esforzamos en ser mejores, en crecer en fe, nuestra vida, repito, se vuelve más productiva. Por eso, lo que quiero invitarles en la noche de hoy es que veamos el cómo. Renzo ya nos dijo el qué. Dios quiere que yo le dé lo mejor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? De eso es a lo que nos vamos a enfocar durante unas 3 predicaciones. Les vamos a compartir el cómo. ¿Cómo le doy a Dios lo mejor de mí? ¿Qué significa darle a Dios lo mejor de mi vida? Uno de los pasajes que mejor ilustra esta pregunta y la respuesta la da el apóstol Pablo es 2 de Timoteo, capítulo 2. Así que les voy a invitar para que miremos en este capítulo. Es un pasaje del versículo 3 al 7, donde Pablo usa 3 figuras, 3 ejemplos, 3 metáforas de personas que dan lo mejor. O sea, él le dice a la iglesia, ustedes deben de dar lo mejor. Les voy a dar el ejemplo de 3 personas. Y él coloca el ejemplo de 3 personas que dan lo mejor y la diferencia que eso hace en sus vidas, y nos da el ejemplo de un soldado, nos da el ejemplo de un atleta y nos da el ejemplo de un agricultor. 3 personas distintas. Miren cómo dice versículos 3 al 7. ¿Van conmigo? Comparten nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Así que piense en estas 3 ilustraciones y oro al Señor para que el Espíritu Santo le ayude a entender cómo se aplican a su vida, cómo se aplican a nosotros como iglesia, como redil del norte. Déjeme hacer una oración más y que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, aquí estamos ante tu palabra. Aquí estamos, Señor, con el único propósito de adorarte, escuchando, Señor, con reverencia tu palabra. Nos hemos venido a alimentar de tu palabra. Así que ahora abre nuestros ojos. Queremos contemplar las maravillas de tu ley, pero también haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos en esta noche, como siempre lo haces cuando venimos a tu casa, Señor. Quedamos a la espera de la bendición que nos vas a regalar a través de este pasaje bíblico y de otros textos que vamos a estar compartiendo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lecciones que nos dejan los militares. La primera figura es los soldados. Los soldados. Si usted pagó servicio militar, va a entender mucho más esta enseñanza.
Yo la entiendo bien porque yo pagué servicio militar, la entiendo bien porque vengo de una familia de policías y desde niño estoy familiarizado con este tipo de cosas, hablando de las fuerzas militares. Entonces, lecciones de los militares. Pablo dice que como soldado efectivo, un soldado que está enrolado en las filas del ejército, sirviendo a un país, pero él ahora dice, nosotros somos soldados. Nos está diciendo a nosotros los hijos y las hijas de Dios, somos soldados. Le estamos sirviendo al rey. Nosotros hacemos parte de las fuerzas especiales del rey. Y eso, el que no es militar no entiende mucho, pero eso tiene mucho peso. Entonces, ¿qué estaba hablando Pablo? ¿Qué era lo que nos quería decir Pablo? Vamos a mencionar, al menos quiero hacer con ustedes, mostrarles tres cosas, tres lecciones que aprendemos de los militares, y aquí va la primera. La primera lección es definir por lo que estoy dispuesto a morir. Definir por lo que estoy dispuesto a morir. Cuando alguien está enrolado en el ejército, sabe que en cualquier momento, por defender este país, esta patria, él puede morir. Puede haber una emboscada, lo que sea, en donde esté, así esté aún dentro de la misma ciudad, así no esté en el monte, en la selva. No vale la pena vivir, dijo alguien, hasta que no sabes por qué estás dispuesto a morir. No vale la pena vivir hasta que no sabes por qué estás dispuesto a morir. Jesús fue nuestro modelo y sigue siendo nuestro modelo. Recuerde las palabras de Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 13. En San Juan 15, 13, Jesús dijo, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Dar la vida, dar la vida. Cuando hablamos de dar la vida, eso es lo que me está enseñando Pablo al decirme que yo soy un soldado de Jesucristo. Por eso él dice que debo de estar dispuesto a sufrir. Como buen soldado de Jesucristo, debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Y no solo se refiere a la vida física. Cuando uno habla de estar dispuesto a morir por Cristo, no solo es la vida física. Uno debe también de morir a muchas cosas cuando uno se enrola en el ejército de Jesucristo. Cuando hablamos de morir, es morir a la vida civil. Un soldado, cuando se enrola en el ejército, muere a la vida civil. Ahora ya vive, es en el ejército. Muere al mundo, hablando de nosotros los cristianos, los soldados cristianos, debemos de morir a la carne. Y esto nos va a quedar muy claro en los dos puntos siguientes. Entonces, la primera lección que aprendemos de los militares es... ¿Cuál es la primera lección? ¿Que estamos dispuestos a qué? Definir por lo que estoy dispuesto a morir. Segundo, sacrificar mi comodidad. Sacrificar, otra lección que aprendemos de los soldados. Piensa por un momento en todas las comodidades a las que renuncia un soldado. Trate de pensar así rápidamente, por un momento, a todo lo que renuncia un soldado a fin de proteger nuestro país, a fin de proteger a otras personas. Por lo menos a la primera cosa que renuncia un soldado es a las finanzas. ¿Por qué? Porque a un soldado le pagan muy mal. Y si está pagando servicio militar apenas, si no es soldado profesional, no ni hablar. Eso no le da sino para comprar el pinto y betún para las botas, y de pronto el colgate y el jaboncito, pero eso no es... Yo no sé cuánto será el sueldo ahora, pero cuando yo estaba, eso lo que pagaban era una miseria, mientras uno estaba allá. Entonces un soldado renuncia a sus finanzas, un soldado renuncia a comodidades físicas. Cuando le toca de pronto estar de guardia o cuando le toca ir al monte, estar en lugares muy fríos, en otras oportunidades en lugares muy calientes, está renunciando a su comodidad. Cuando le toca dormir en el piso, ahí en tierra, a veces
con una estera, porque no hay colchones, porque está en el monte. Está renunciando a comodidades con el único propósito de cuidarnos, con el único propósito de servirle a esta patria. Pero no solamente renuncian a sus finanzas, a su parte física, en lo que tiene que ver con comodidades, sino que también renuncian a su propio itinerario, casi que renuncian a su libertad. Ya no pueden hacer lo que quieren, no, ya no es lo que quieren. Tienen que obedecer a sus superiores. Ahora es lo que le diga el cabo, lo que le diga el sargento, lo que le diga el teniente, el capitán. Él tiene que hacer lo que le digan, y todo eso para protegernos. Y cuando Pablo dice que nosotros somos soldados de Jesucristo, él estaba pensando también en esas cosas. Un soldado que se sacrifica, un soldado que sacrifica muchas cosas, y estamos hablando aquí de comodidades. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Leamos una vez más, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo. Él está en la cárcel, está sufriendo por Cristo. Le está diciendo a Timoteo, pero nos dice la palabra de Dios a nosotros: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Se puede ser soldado, pero no un buen soldado. Un buen soldado es el que está dispuesto a sufrir por Jesucristo. Y ese ha sido el hilo conductor que nos ha llevado por varias semanas en esto de crecer en fe, en esto de una fe intrépida. Una y otra vez aparece la palabra sufrimiento. 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 Y aquí vuelve y nos aparece esa bendita palabra, sufrimiento. Si realmente quieres convertirte en la persona que Dios quiere que seas, ya sabemos que eso no es nada fácil. Porque convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos, mis amados, nos va a tocar renunciar a muchas cosas, sacrificar muchas cosas, entregar muchas cosas. Nos va a tocar sufrir realmente por el Evangelio. Si realmente vivimos para Cristo, ustedes saben que vamos a ser criticados, vamos a ser difamados, vamos a tener que esforzarnos en amar y servir a otras personas, y eso a veces es bastante agotador, bastante desgastador. Cuando uno se mete con la gente y la gente lo defrauda a uno, cuando la gente no da lo que uno realmente quiere que dé, no responden como deben de responder, eso es bien agotador, y eso implicará a veces, mis amados, perder algo también de nuestra privacidad. Ser un buen soldado de Jesucristo, ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos, darle lo mejor al Señor, a veces, hablando de los soldados también vamos a perder algo de nuestra privacidad, y aún no dormir bien algunas veces. En algunos círculos cristianos, en algunas iglesias evangélicas, y hablo de sana doctrina, muchos pastores tienen un día de descanso sagrado. Este es mi día de descanso, y no estoy en contra de eso. En lo que a mí me parece que estamos rayando en el extremo es cuando a veces veo que el pastor le dice a su iglesia: ese día yo estoy descansando, ese día no estoy para nada. Y amados, me parece que podemos llegar a los extremos, porque si bien es cierto, ese es un día para uno descansar, donde cualquier pregunta por ahí se pueden esperar hasta el otro día, pero cuando hay emergencias nos esperan hasta el otro día. Un médico de cabecera no le va a decir a alguien: por favor, hoy es mi día de descanso, no me llame. El médico siempre le va a decir: ya sabe que estoy disponible las 24 horas del día. Entonces, estoy hablando de pastores, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué del liderazgo? ¿Qué de las ovejas? Debemos de estar disponibles, debemos estar listos. Ay, no, este es el día de descanso. Y a veces lo necesitamos acá, pero usted está en su día de descanso. Yo respeto eso, porque yo también saco mis días de descanso, pero hay veces, hay momentos en la vida en que vamos a tener que hacer sacrificios.
Y más en la época en que estamos viviendo. Estamos pasando por tiempos muy, muy difíciles. Y si sabemos que la venida del Señor está cerca, si sabemos que ya está a las puertas, pues voy a tener que ir replanteando algunas cosas en mi vida. La verdad de todo esto es que hacer lo correcto es toda una lucha, es toda una batalla. Porque a veces no necesariamente uno se queda en la casa haciendo cosas malas, ¿no? Pero lo necesitábamos en el reino y usted se quedó viendo la serie de Netflix. Yo también veo Netflix, yo también veo series, pero yo creo que todo tiene su lugar y hay momentos en que vamos a tener que hacer sacrificios. Un soldado, así esté de vacaciones, siempre está disponible, en cualquier momento que lo requiera. Siempre. Él tiene que estar listo. Acuartelamiento de primer grado. Se acabaron las vacaciones. Entonces, si hacer lo correcto fuera fácil, todo el mundo haría lo correcto. Pero hacer lo correcto no es fácil siempre. Como tampoco es fácil siempre decir la verdad, no es fácil siempre perdonar. Nada grandioso en la vida puede alcanzarse sin sacrificar algo. Todos los que llegan a tener éxito en la vida, a lograr metas grandes en la vida, tuvieron que hacer sacrificios. Esta iglesia se ha levantado con mucho sacrificio. En esta iglesia, en el Redil del Norte, aquí se ha invertido tesoro, dinero, aquí se ha invertido tiempo en servir a otros, aquí se ha invertido mucho talento. Hombres y mujeres dando de sus dones, de sus capacidades, entregándole a la iglesia. Esta es una iglesia que se ha levantado con mucho sacrificio. Un buen soldado define aquello por lo que está dispuesto a morir. Pero en segundo lugar hemos dicho que está dispuesto a sacrificar su comodidad por algo más grande que sí mismo. Y en tercer lugar, y aquí entramos en la recta final, y en tercer lugar, un soldado efectivo está dispuesto a eliminar las distracciones. Eliminar las distracciones. ¿Pudiera decir las tres cosas que nos enseña el texto sobre los soldados sin pastelear, sin mirar el boletín? ¿Pudiera ser el esfuercito mental? La primera, dispuesto a morir. Muy bien, morir, dispuesto a morir. 2, muy bien, renunciar a muchas comodidades. Y 3, eliminar las distracciones. Si quieres que tu vida trascienda, si tú quieres salir adelante en la vida, tener éxito en la vida, tendrás que eliminar cosas que realmente no son importantes en tu vida. Hay cosas en nuestra vida, hay muchos distractores en nuestra vida que no son cosas importantes, que yo pudiera cortar, que yo pudiera acortar, no necesariamente eliminarlo del todo, pero sí acortar los tiempos para poderle servir más al Señor. Muchas de las cosas donde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, no van a durar más de 5 años y mucho menos algunas van a durar más de 50 años. Por eso, si queremos ser soldados efectivos de Jesucristo, tendremos que eliminar distractores, muchos distractores. Y eso es algo que debemos de hacer, una evaluación. ¿Qué me está distrayendo? ¿En qué se me está yendo el día que a veces no me alcanza para las cosas de la iglesia? ¿Por qué es que ya no me queda tiempo para el ministerio? ¿Por qué es que ya no tengo tiempo para evangelizar, para discipular? ¿Qué está pasando con mi vida? Versículo 3 y versículo 4 del pasaje que estamos estudiando. Como un buen soldado de Cristo Jesús, mire lo que dice Pablo, no se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Para los cristianos, es como decirnos que un soldado de Jesucristo no se enreda con las cosas del mundo. Para los militares se le llama la vida civil.
Para los cristianos sería el mundo. Yo no me enredo con el mundo, porque si no, el mundo me va a distraer. El mundo va a acaparar mi tiempo, el mundo va a acaparar todo mi talento, mi tesoro, que debería de darle al rey y a su reino. Ningún soldado dice: esta semana no voy a obedecer las órdenes de mi capitán. Esta semana yo no voy a salir del cambuche. Él no puede decir eso. Aunque lo quiera hacer, no puede hacerlo. Él tiene que obedecer, así de sencillo. Él no puede decir: yo no me voy a reportar hoy a mis superiores. No, él se tiene que reportar. Para poder estar listo para todo lo que nos ordenó nuestro Rey Jesucristo, vamos a tener que eliminar intencionalmente muchas de las cosas que nos distraen y nos alejan de ser productivos en el reino de los cielos. Decía alguien en un lenguaje coloquial muy paisa: ¿en qué te estás comiendo las horas del día? ¿En qué te estás comiendo las horas del día? A veces pasamos horas. Un ejemplo, yo les voy a colocar, ya que coloqué el ejemplo de Netflix. No es malo verse un programa para uno relajarse, distraerse, pero cuando usted se clava a verse la serie completa, la temporada completa, 1, 2, 3, 4, 5 y no paras, adicto. Por favor, que fuéramos así de adictos con las cosas del reino maravilloso. Que no paramos de evangelizar, no paramos de discipular, no paramos de servir. ¡Qué rico que fuéramos así! Pero la realidad es que así no somos. Esta semana yo le invito a que saque un tiempo para evaluar qué cosas te están quitando el tiempo para ser más productivo en el reino de Jesucristo, la iglesia. ¿En qué cosas estás gastando tu dinero que no deberías hacer? ¿Cómo es posible que un creyente de años, esto para los nuevos, relájese tranquilo, que aquí a nadie se obliga a diezmar, pero para los viejos de asistir a la iglesia, que ya saben que eso es algo normal, diezmar? Increíble que usted diga a estas alturas de la vida que no diezma porque no le alcanza el dinero. No ha podido entender que la prioridad es Dios. ¿En qué está gastando el dinero? Yo aquí una vez prediqué que uno siempre diezmaba. O le diezma a Dios o le diezma al diablo. Porque cuando usted deja de diezmar, el diablo se lo quita, y no el 10, le quita hasta el 20 y el 30. Se le daña esto, se le daña aquello. Yo llevo 30 años viendo eso. No me lo invento. ¿Cuáles cosas te están robando energía? Y hablo en términos de energía, no de nueva era, estoy hablando en términos normales, energía de fuerza, de alientos. Porque a veces dices: ay, estoy tan cansado. No, yo no voy a ir a la reunión, no, yo no voy a ir a la capacitación. ¿Qué le está robando la energía? ¿En qué usted se está, otra vez, ya no comiendo horas, en qué se le están yendo las fuerzas? Una buena pregunta, hágase una evaluación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? Ahora, ¿cómo sería diferente tu vida, mi vida, si empezáramos a utilizar más el tiempo, más el dinero, más la energía en cosas que realmente importan para Dios? Nuestra vida sería totalmente transformada. Si usted le merma horas a la televisión, horas a las redes sociales, horas a hablar por teléfono y horas a muchas cosas que hacemos por ahí triviales, el día podría ser cada vez más productivo. Más productivo. A modo de aplicación, estos mensajes vamos a separarlos en mensajes cortos, porque es una sola predicación, pero no queremos que hay una palabra que hace tiempo no la escucho, que se atosigue, que se atore, que quede aito. ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra? Yo más bien vamos a darle de a poquitos,
Por eso vamos a dejar la otra figura, la del atleta, para la próxima semana. Esa era para hoy. Para hoy era toda. Soldado, atleta, agricultor. Pero vamos a ir por partecitas, ¿vale? Hoy vamos a mirar solamente, hemos visto hoy lo del soldado. Y solamente 3 cositas. Hubiera podido dar una cátedra acá sobre las fuerzas militares y hubiera podido sacar de verdad 7 puntos bien carnudos. Pero no, dejémoslo así. Creo que con esos 3 puntos esto nos queda claro. Efesios capítulo 5, por favor, abra su Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 2, a modo de aplicación, voy a decir unas cosas finales. Efesios 5:2. Cuando lleguen ahí, por favor, me hacen una seña. Ok. Otra vez Pablo diciendo lo mismo, pero otra iglesia. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Amados, este es un mensaje para la iglesia. Estamos hablando de cristianos. Esta no es una conferencia de crecimiento personal. Esto es una predicación, este es un sermón, una homilía, como lo quiera llamar, para el pueblo de Dios. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó. ¿Y cómo demostró ese amor? Mire Pablo cómo lo dice. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Lo que hemos venido hablando todas estas semanas. Un sacrificio por nosotros. Un sacrificio por nosotros. Eso vimos en Semana Santa, Viernes Santo, el fin de semana que celebramos la resurrección. Cristo se entregó por nosotros como un sacrificio para poder salvarnos. Y si nosotros queremos ser como Jesús, la pregunta que le hago hoy es: ¿por quién estás dispuesto a sacrificar tu vida? ¿Por quién? También le podría decir: ¿por qué estás dispuesto a sacrificar tu vida? ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Por qué cosa? Y solo piensa por un momento en los apóstoles. No solamente Cristo entregó la vida por nosotros, no es sino darle un recorrido a la historia y mirar los apóstoles. La mayoría, todos murieron, entregaron sus vidas, se sacrificaron por predicar el Evangelio. Tú y yo, ¿por qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Yo no les voy a hablar a lo largo de la historia de tantos hombres y mujeres de Dios, sobre todo en el primer siglo, los primeros siglos que dieron y entregaron su vida. Quiero hablarles de un misionero del siglo pasado, fresquito, década de los 50, 60, estamos hablando apenas siglo pasado. Un misionero llamado Jim Elliot. Y él, junto con otros 4 misioneros, ellos escucharon de una tribu en Ecuador en esa época, y escucharon que esa tribu jamás nunca nadie había entrado en esa zona del Amazonas. Era una zona totalmente virgen. Esta tribu no había tenido nunca contacto con la civilización, no había escuchado jamás hablar de Jesucristo. Es como se llama en términos misioneros, era una tribu no alcanzada. Así que Jim Elliot y sus compañeros, sus 4 amigos, por meses estuvieron orando, estuvieron planeando cómo llegar a esa tribu. Y dentro del plan que hicieron, empezaron a hacer unas estrategias, empezaron a sobrevolar esa zona donde estaba esa tribu, y la idea era ir ablandando poco a poco sus corazones, y entonces les tiraban comida, mercados, para que vieran que eran amigos. Y así lo hicieron por varios meses, y por algún tiempo hicieron eso hasta que llegó el momento que dijeron: es el día para entrar a la tribu. Y después de algún tiempo de tener acercamientos indirectos con ellos, tomaron la decisión de entrar al campamento y hacer contacto directo. Entonces se van en una pequeña avioneta, aterrizan a la orilla del río Amazonas, y quiero que vean este pequeño video. ¿Qué fue lo que pasó en ese primer acercamiento? Por favor.
esto ocurrió, el mundo fue sacudido. La iglesia del Señor, y no solo la iglesia, la sociedad, fue terrible cuando salieron las noticias, porque algunos fueron asesinados brutalmente. Ahora, ¿qué quiero contarles? La palabra, esas palabras que ustedes vieron ahí de Jim Elliot, cuando estaba ahí muriendo, era para el líder de la tribu, que fue el que lo mató. Y el líder de la tribu, él se llama Min Kayani, hasta donde yo sé todavía vive, Min Kayani. Y esas fueron palabras de amor, y fueron palabras de perdón. Y por eso él se quedó impactado frente a esas palabras, y él después cuenta por qué esas palabras empezaron a ablandar su corazón. Cuando la gente vio que ellos habían sacrificado todo por llevarles el Evangelio, ellos empezaron a ser tocados por el Espíritu Santo. Y ahora, lo que a mí me llama la atención de esta historia es que después de conocer la noticia, la esposa de Jim Elliot, cuando escucha esa noticia, ella tomó la decisión de volver a esa tribu. Y una de las hermanas de un misionero, Elizabeth, también tomó la decisión. Elizabeth y una hermana de uno de los misioneros, y tomaron la decisión de no solo visitar la tribu, sino de irse a vivir a la tribu. Y estaban dispuestas a que las mataran. Pero cuando llegaron, ya Dios había tocado el corazón de esa tribu. Porque el líder, Kayani, se dio cuenta que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por predicarles el Evangelio. Y la historia más adelante nos cuenta que Jim Elliot se convirtió al Evangelio y se volvió un predicador. Y hoy por hoy Jim Elliot ya es un anciano y se la ha pasado por todo el mundo predicando el Evangelio y testificando de lo que pasó. Mañana, Dios mediante, ustedes podrán en horas de la tarde ingresar a la página web de nuestra iglesia. Voy a colgar el video del testimonio de Jim Elliot, de cómo se convierte al Evangelio, y les voy a colgar el video de la esposa de Jim Elliot para que la escuchen, que es demasiado impactante. Hoy solamente quería mostrarles esta pequeño abrebocas como para que miraran que a veces hay cosas que pasan en nuestra vida, pero que nosotros no nos damos cuenta. Gente que ha dado la vida por el Evangelio y se encontró en las notas de Jim Elliot, en su diario personal, se encontró una frase famosa. Y esta frase se la voy a leer. Y mire la frase que se hizo famosa en el diario de Jim Elliot. No es necio quien da aquello que no puede conservar para obtener aquello que nunca podrá perder. Voy a volver a leer porque son palabras profundas. No es necio quien da aquello que no puede conservar para obtener aquello que nunca podrá perder. Algunos de entrada dijeron: qué vida tan desperdiciada. ¿Cómo se les ocurre entrar de esa manera? ¿Cómo es que pierden la vida? ¡Qué desperdicio tan grande! No se ganaron a nadie para el Evangelio, no alcanzaron ni a predicar. Y qué lección la que Dios le dio a la iglesia y al mundo. Con la sangre de esos misioneros, toda esa tribu se convirtió y muchos indígenas se convirtieron en el Ecuador. Todo aquello por lo que tanto te aferras a esta vida, déjeme decirle, eventualmente lo vamos a perder. A veces nos aferramos tanto a cosas en esta tierra cuando no hemos podido entender que no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada para el cielo. Lo único que nos llevaremos para el cielo será nuestro carácter. Es lo único que nos va a acompañar al cielo. Jim Elliot lo perdió todo por predicar el Evangelio, pero lo ganó todo al irse directamente para el cielo, para estar por siempre con Jesucristo. Tú que estás dispuesto a entregar por Jesucristo, tú que estás dispuesto a entregar por el Evangelio. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra en la noche de hoy. Señor, estamos viendo el tema de una fe intrépida
Y Señor, cuando vemos el testimonio de Jim Elliot y de sus compañeros misioneros, qué fe tan arrojada, qué lección de vida la que nos deja a cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos para decirte, ayúdanos a crecer, Señor, y a entender que la vida cristiana implica sacrificios, que la vida cristiana implica entrega, que la vida cristiana implica renunciar a muchas comodidades y ya no pensar en mí, sino siempre pensar en ti. Mientras escuchas el piano y la música, yo quiero que ores al Señor por un momento. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué hoy no le dices, Jesús, perdóname? Porque a veces pienso más en mis comodidades. A veces soy tan egoísta, Señor, y no hago sacrificios a veces por el reino. No me he querido todavía comprometer 100%. Todavía sigo coqueteando por los laditos. Todavía no he querido dar el paso final. Perdóname. Perdóname, Señor. A veces creemos que nos estamos sacrificando demasiado, pero cuando vemos testimonios como los de Jim Elliot, nos damos cuenta que todavía no hemos sacrificado nada. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Dar la vida no solamente para nosotros como iglesia, es dar la vida física. El Señor está pidiendo nuestro tiempo para la iglesia, está pidiendo tesoro, está pidiendo talentos, está pidiendo que invirtamos en el reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo te necesita. Tenemos desafíos como iglesia. Dios nos está llevando a otro nivel de fe. Y hay cosas grandes que estamos soñando como iglesia. Pero necesitamos de hombres y mujeres como tú que sueñen, que soñemos juntos. Y que le digamos al Señor, estamos listos, estamos dispuestos a crecer, estamos dispuestos a sacrificarnos. Ya hemos entendido, Señor, que servirte implica sacrificio. Servirte a veces es doloroso. Ya lo estamos entendiendo. Por eso hoy, Señor, que hemos aprendido las lecciones de un soldado, ayúdanos a incorporarlas a nuestro diario vivir. Que podamos entender que debemos estar dispuestos a morir, a sacrificar todo por ti, Jesucristo. Que también debemos renunciar a nuestras comodidades. Y que en tercer lugar tenemos que eliminar todos los distractores que no nos dejan concentrarnos, que no nos dejan meternos más contigo, Señor, a través de la iglesia. Vamos a entonar este cántico como una oración cantada al Señor. Y quiero que le exprese esta canción. Si se quiere colocar de pie y levantar sus manos al cielo, lo puede hacer. Entonémosle este cántico y digámosle al Señor.